Esta es una prueba de sonido. Hablaremos a una cuarta. Cambio. Esta es la audiocápsula número 5 del año 2017. Esto es Radio Ecléctica. Una afrenta a la población civil mundial. Los derechos civiles ganados a finales del siglo XXI, en los hechos o en el papel, están siendo desafiados iniciando el siglo XXI. Por eso se ha desatado una guerra contra la población civil del mundo. Si hay una guerra mundial, es contra la población civil. Finales del 2017. En Argentina, el gobierno reformista de Macri está teniendo sus efectos en las calles. Está promoviendo un cambio radical en el sistema de jubilación y de pensión que ha generado descontento. Ha habido protesta social en la calle y, por supuesto, ha habido represión policíaca. En Honduras se vive un conflicto postelectoral. La mayoría de los votantes solicita un recuento de votos. Ha habido protestas en la calle y ha habido represión policíaca. Honduras lleva más de 20 días sin un presidente electo. En Perú hay una crisis parlamentaria. La mayoría fujimorista en el Congreso pretende derrocar y destituir al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, conocido popularmente como PPK. En Perú la gente ha salido a las calles a protestar, y no es exactamente en defensa de PPK, quien a su vez ha sido acusado en el escándalo amplio de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, sino por el intento golpista desde el Parlamento. En México se aprobó al vapor la llamada Ley de Seguridad Interior. También fue una decisión a iniciativa del Poder Ejecutivo que muy rápidamente el Congreso de la Unión en sus dos cámaras de diputados y senadores aprobó muy rápidamente, dándole la espalda no solamente a la sociedad civil, sino a múltiples organismos internacionales encargados de derechos humanos y de la desaparición forzada. Todo esto precede a la represión de la cual fueron sujetos también los participantes del referéndum catalán por la independencia de Cataluña. Ante la participación en las urnas hubo represión policíaca. La población civil mundial está siendo desafiada desde el Congreso, desde los gobiernos y a través de la represión policíaca y militar. En el mundo esto es la tendencia. Los gobiernos quieren controlar todo lo posible a los ciudadanos, nos subestiman, tienen que mantener el control, el poder a como dé lugar y hacen de todo con tal de poder conservarlo. Y esto es generalizado en México. Esta ley de seguridad interior no nos va a quedar de otra más que ver si realmente pone orden. De por sí ya está presente el ejército en 28 estados del país, supuestamente dando ayuda a una policía que por su falta de efectividad está poniendo muy en duda el buen uso del presupuesto que se destina para mantener un cuerpo policíaco que aparentemente no está desquitando su sueldo, y es lo normal que cuando hay elementos inútiles dentro de cualquier organización, o bien se les da las gracias porque no tienen forma de mejorar, pero primero se debe apoyar que tengan todo lo necesario para realizar bien su trabajo. Por otro lado, tenemos la que se llama Ley Mordaza, sobre la fracción 1 del artículo 1916 del Código Federal, donde dice: el que comunique a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos, a una o más personas la imputación que se le hace a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien. Me imagino que una vez que esta ley quede aprobada, se van a suspender los debates entre los candidatos a la presidencia, puesto que de ahí se van a derivar muchísimas multas. Es el estilo de este tipo de encuentros, ataque entre ellos. Se trata de deshonra, se trata de descrédito.
con esta ley, la interpretación al momento de mencionar todos los medios puede llevarnos a pensar que quizás seremos objeto implícitamente de espionaje, puesto que pueden ver cualquiera de nuestras redes sociales y castigarnos con una multa por ello. Más estrés social, este fin de año está muy cargado. Claro que todavía falta que el Senado apruebe algo que muchos opinan es inconstitucional. Derechos civiles, laborales, políticos, y entre ellos también está siendo desafiado un derecho fundamental, el derecho de la libre expresión a través de las redes sociales y en general del Internet. No solo en México se han incluido los medios electrónicos para realizar esta regulación y a fin de cuentas censura. También actualmente en los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones ha derogado las normas que establecían una red neutral, como se estableció bajo el gobierno de Barack Obama en el año 2013. La idea de la neutralidad de las redes consiste en que los proveedores de servicios de Internet ofrezcan la misma velocidad y el mismo ancho de banda para todas las orientaciones ideológicas y políticas. Dar cabida por igual bajo las mismas condiciones ante el usuario del Internet es el espíritu de la neutralidad de la red. Pero recientemente esta reglamentación ha sido derogada. Se argumenta mayor competitividad en el ramo de las comunicaciones y servicios de Internet, pero en realidad se trata de una jugada de dos bandas aparentemente. Por un lado, los proveedores de servicios de Internet podrán hacer negocio con la velocidad y con la diversidad de contenidos. Si queremos más contenidos a mejor velocidad, tendremos que pagar más. Pero también, por otro lado, genera censura. Serán marginados del flujo de información oficial, dominante, hegemónica. Justamente durante el gobierno de Trump, quien no se cansa de criticar a los medios de comunicación que lo cuestionan y que cuestionan sus acciones de gobierno. La reacción de Trump es llamarlos prensa falsa, noticias falsas. Trump está interesado en una prensa fidedigna y verdadera, pero derogar la reglamentación sobre la neutralidad de las redes no hace sino precisamente generar un monopolio de información. Ya veremos. Estamos terminando el año 2017 observando todo este tipo de tendencias en los gobiernos alrededor del mundo, represión visible, que al momento de callar las diferentes voces solamente se van a emitir los mensajes que convengan al gobierno del que se trate. Hay un gran deseo de manipulación, no se acepta la voz de las personas que tienen cosas que decir en contra de las leyes, del gobierno, de las formas, hay hartazgo. Se siente que nos están apretando las riendas. En México se siente como que un terreno se está preparando para las próximas elecciones. Estas tendencias se deben quizá al exceso de información que existe hoy en día y ya se han evidenciado mucho nuestras fallas desde lo más pequeño hasta lo más grande por las redes y porque siempre hay una cámara filmándote y porque ya no es fácil mantener algún secreto. También en China, en una ciudad que tiene 18.8 millones de habitantes que han ido ingenuamente a participar en chequeos médicos que llaman exámenes físicos para todos y que más bien, según grupos de derechos humanos, deberían llamarse violaciones de privacidad para todos, puesto que sin el consentimiento informado a los participantes entre 12 y 65 años se les recolectan datos biométricos como ADN, sangre, huellas dactilares e iris, un instrumento para poder conocer la raza de los habitantes, la cultura, su forma de pensar o de vivir, según su religión o su libertad de expresión. Esto sucede en Xinjiang, al noreste de China, donde hay bastante población incluso musulmana y los tienen vigilados a través de este tipo de mecanismos. Lo único que conviene es tener muy bien catalogados a los ciudadanos para poder controlarlos, lo cual no estaría mal siempre y cuando pidieran el permiso expreso de estas personas. Hoy en día eso parece que no importa tanto, todo mundo sabe nuestros datos, a cada rato recibimos llamadas telefónicas de extorsión o de venta de tarjetas
todas, nuestros datos están por todas partes, recibimos correos electrónicos que nunca quisimos ni escribimos, y aún así existen organismos que defienden el derecho a la confidencialidad de la información y firmamos acuerdos de confidencialidad. Todo esto se utiliza también para la inteligencia y no siempre con los mejores fines según el gobierno que nosotros mismos elegimos o que se eligió a sí mismo y no suelta el poder. Este desafío a la población civil mundial está generando tristeza, miedo e ira. Y una de las manifestaciones precisamente de ira y de enojo y de rabia política e indignación extrema está ocurriendo precisamente en Palestina. Recientemente el presidente de los Estados Unidos declaró el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel. La declaratoria ha generado la polémica que se esperaba, pues Jerusalén es un territorio sagrado para 3 religiones, un sitio crucial para el conflicto internacional. Por eso la mayoría de los países había permanecido bajo el entendido de que ninguna de las representaciones diplomáticas estaría en Jerusalén. Una especie de neutralidad pasiva. Pero eso se rompió con la declaración reciente de Donald Trump. Ni siquiera países aliados a los Estados Unidos aplaudieron su decisión. Todo lo contrario, la condenaron. Y ocurrió lo que se esperaba. El movimiento islamista palestino Hamas ha declarado instaurada la tercera intifada. Es decir, la tercera jornada de ira, agitación y protesta que ha caracterizado los movimientos políticos del pueblo palestino desde los años 70. La prensa internacional ha llegado a decir que la declaración de Trump sobre Jerusalén es la guerra contra el mundo árabe y musulmán. Mientras tanto, en estos días las protestas se concentran en Cisjordania, la Franja de Gaza y algunos barrios de Jerusalén. Son jóvenes muy enojados, hartos y muy politizados. La decisión de Trump en este sentido de Jerusalén se parece a la de muchos presidentes y líderes políticos del mundo. Van en contra de toda oposición de la población civil. Van en contra incluso de la comunidad internacional y del sentido común. Lo único que puede explicar la toma de decisiones unilaterales tan dañinas es el encumbramiento y el despliegue de poder total. Lo que más se puede valorar en un país y para que se considere un buen gobierno, mientras tanto, es que haya un buen cuidado de la salud de los ciudadanos, que haya buena educación, que haya bajos niveles de contaminación, libertad de expresión, que es de lo que estamos hablando en gran parte, apoyo a la innovación y también un entorno económico más estable entre esos países que consideran tener muy buen gobierno. Destacan Suiza, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Canadá, Noruega, Reino Unido, Australia. Y en México más nos valdría encontrar en dado caso nuestra propia forma de prosperidad si necesitamos ya entrar en un proceso de cambio para avanzar usando ese ingenio mexicano pero de una forma más productiva y no tanto para salirse con la suya encima de lo que sea o a través de trampas. El único país latinoamericano que se encuentra en esta lista que considera tener buenos gobiernos, un país latinoamericano en el lugar 24, es Chile. Y se le da mucha importancia a la libertad de expresión, no nada más por las cosas y opiniones que tengamos que decir, sino también el derecho a sostener esas opiniones y poder impartir y recibir información sobre ese o cualquier tema, puesto que esa es la única forma en la que se puede encontrar la verdad. Por eso no se necesita para nada y no es muy democrático que exista una interferencia de autoridad pública, que se callen todos con sus tweets, con sus opiniones, con sus discusiones, que nada más haya un monólogo, eso es propagandístico, con todas estas opiniones que no tienen mucho orden, que no representan ninguna unión, ninguna orientación. Entonces más bien parece que es pura libertad de ruido que evita que se sepa la verdad.
Si uno quiere no caer en difamación en su derecho de ejercer la libertad de expresión, solamente basta con solamente decir la verdad y no levantar falso testimonio, ni decir calumnias o exagerar o decir que hay hechos contundentes cuando en realidad no los hay. Como la información ahora es instantánea y está al alcance, lo más fácil es seguir difundiendo sin siquiera saber si se trata de una fuente cierta o no. También puede ser difamación si se revela algo cierto pero que viole el derecho a la protección de datos personales. Si no hay necesidad de que mis datos se sepan, no tienen por qué darse. La opinión sí está protegida, pero las mentiras sobre hechos comprobables no tienen ninguna justificación, ni tampoco provocar violencia deliberadamente a través de mentiras. Incluso hay países islámicos que a la blasfemia la castigan hasta con la muerte. Se puede decir que las cosas no han cambiado mucho desde la Revolución Mexicana. Problemas que se repiten hoy en día, como la injusta distribución de las riquezas y de la tierra, la explotación de los trabajadores, la corrupción que también está a niveles espantosos política y administrativamente, la negación a la democracia, el estancamiento cultural y político. A todo esto hoy en día se le une el nivel de inseguridad, los feminicidios, las desapariciones forzadas y ahora el uso de las leyes para preparar el terreno y de esa forma conservar el poder a través de manipulaciones presumibles que obviamente levantan todo tipo de opiniones. En México vivimos la antesala de una elección. Se dice que la elección más importante en la historia electoral de este país. Es inevitable que vinculemos la promulgación de la nueva ley de seguridad interior con las futuras elecciones. Mientras especulamos cómo pueden vincularse y qué tienen que ver una con la otra, nos quedamos con el pasmo de ver políticos, ciudadanos, servidores públicos apoyando la militarización, aceptando que se otorgue más poder a las Fuerzas Armadas. No se desea buscar un camino de negociación, de pacificación o de reconciliación. Esas posibilidades son más difíciles quizás, pero teóricamente cuestan menos vidas. No obstante, la salida inmediata y preferida, por lo menos del grupo gobernante, es el recurso de la fuerza militar. Es pasmoso ver que gente prefiere la militarización del país. Después de todo, se habla en la historia social de Alemania que uno de los grandes líderes políticos que ha tenido Adolfo Hitler fue ampliamente apoyado por una base social. Mujeres, hombres, jóvenes. Son conocidas las imágenes de familias que van a ver y a saludar a Hitler. Ese es un caso extremo de apoyo a la militarización, pero la tendencia debería ser a su desaparición o a su reducción a la mínima expresión. Tiene una dimensión de negocios. Entre más recursos para las Fuerzas Armadas y más funciones de las Fuerzas Armadas respaldadas por la ley, será necesario armar y pertrechar a las Fuerzas Armadas. Y eso detona el mercado de las armas a nivel mundial. ¿Quiénes son los principales productores de armas? Ya se sabe que entre ellos figuran Estados Unidos, Bélgica, Israel. Y Alemania, quien ha sido ya vendedor de armas a México, muy recientemente. El negocio de la guerra también.